hacer algo que yo he visto que ustedes hacen de repente cuando tienen frío y quieren, por ejemplo, abrigarse las manos. Ustedes ponen sus manos una contra otra y se las frotan. Y si se frotan las manos un buen rato, las manos eventualmente se les van a calentar. Y de hecho, si lo hacen un buen rato, puede ser incluso molesto. Yo ahora siento que mis manos tienen una temperatura más o menos alta, y de hecho es tan alta que si ustedes se las acercan a sus mejillas sin tocárselas, van a sentir cómo esa temperatura de sus manos les afecta las mejillas y sienten justamente el calor de sus manos. Ustedes pueden probarlo ahora si es que quieren. Seguramente ya han hecho algo parecido cuando quieren ganar un poco de temperatura en sus manos. Bien, así que mi pregunta para ustedes es, considerando que ustedes hacen eso, que les he visto hacer eso, ¿cómo creen que funciona físicamente el mecanismo de transformar movimiento de las manos a una alta temperatura? Bien, ¿qué genera que al frotar las manos tengamos una mayor temperatura, que se nos puedan, dicho en otros términos, que se nos puedan calentar las manos si es que las frotamos? ¿Qué idea tienen? Si es que tienen alguna idea con respecto a esto, déjenla en el chat y después yo las voy a revisar. En este caso pasa algo muy parecido a cuando ustedes tienen una botella con agua. También he visto que ustedes pueden hacer eso, y piensen que esa agua, por ejemplo, está muy fría y ustedes la agitan. En este caso tengo que cerrar un poco mejor mi botella. Ustedes la agitan para que esa agua esté a una temperatura un poco más agradable de beber. Y eso es algo que efectivamente puede funcionar. Y si ustedes agitan la botella lo suficiente, puede que eleven la temperatura del agua un poquito. Bien. Entonces, esos conceptos de el calor que esté relacionado con algún tipo de energía, porque fíjense que en ambos casos lo que estamos haciendo es generar una cierta temperatura por medio de movimiento, bien, moviendo nuestras manos una contra otra o moviendo el agua dentro de la botella, están dentro del concepto de energía, calor y temperatura. Bien, entonces me gustaría que ahora ustedes me dijeran su propia definición de qué es la temperatura. Y después lo vamos a contrastar con una definición un poquito más física. Si ustedes tienen entonces una definición o que pueden expresar con sus propias palabras qué es la temperatura, y que no hagan trampa, no intenten buscar en internet y ponerlo de otra manera, sino que estoy haciendo esto para ver cómo está su intuición de qué es entonces la temperatura, déjenlo en el chat. En agua. José Barro está ahí. No se ha ido. Al menos está presente. Ya. Bien, ¿puede responder entonces la pregunta, por favor? ¿Cuál era la pregunta? Por favor, me gustaría que si están presentes en la clase estén prestando atención. Bien, si es que tienen alguna otra cosa que hacer que es más importante que la clase, avisen al profesor jefe, a la inspectora y a mí y digan que no van a entrar. Bien, la pregunta es que hay que hacerle este cubo de hielo para transformarlo en agua. Muy bien, Josué. Entonces dice derretirlo con calor, y ese calor puede venir en forma de muchas cosas. Típicamente ustedes pueden pensar que el calor va a venir de una fuente, como por ejemplo una llama,
Bien, bueno, típicamente las llamas van a ser al revés, perdón, la parte más caliente se dibuja en azul. Y la parte más fría en roja. Entonces, si ustedes toman un cubo de hielo y lo ponen en una llama, va entonces a pasar a ser agua, ¿bien? Agua, bueno, el hielo también era agua, pero típicamente le decimos al agua líquida solamente agua, ¿bien? Sin embargo, no necesitamos agua solamente para derretir o sea, fuego solamente para derretir el hielo, ¿bien? Podríamos derretirlo de otra manera. Y aquí les voy a traer algo para mostrarles, ¿bien? Que puede explicar esto de una manera un poco mejor. Tengo aquí algunos hielos de una cubetera, un plato de madera y un sartén de metal, ¿bien? Entonces aquí va a pasar algo que es más o menos paradójico, porque por ejemplo el plato de madera se siente a una temperatura que digamos que no está ni frío ni caliente. Sin embargo, el sartén, si yo lo toco, se siente bastante frío. Entonces ustedes podrán pensar que el sartén está más frío que el plato de madera. Entonces vamos aquí a tomar dos hielos que yo acabo de sacar de mi refrigerador y voy a poner uno en el plato de madera y otro en el sartén de metal y vamos a ver qué es lo que ocurre. Bien, voy a acercar entonces la cámara un poco para acá y en el sartén, perdón, el hielo en el plato de madera está ahí sin estar demasiado perturbado. Sin embargo, ustedes pueden darse cuenta que el hielo en el sartén se está comenzando a derretir ya. Tiene un poco de agua líquida aquí que ha salido justamente de el hielo. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mientras que aquí, si es que se fijan, el hielo en el plato de madera no se ha comenzado a derretir todavía, pero acá hay una buena parte del hielo que se ha derretido. Fíjense entonces toda esta agua que se está acumulando. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Aquí parece haber un misterio porque el sartén se siente más frío, pero derrite al hielo más rápidamente, mientras que la madera, que no se sentía más fría y que por lo tanto podríamos decir que quizá está a una temperatura mayor, no sé, pero no está derritiendo el hielo tan rápido. Fíjense ahora cuánta agua se ha acumulado por el derretimiento de este hielo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué creen que es lo que está pasando acá? Esa es una respuesta, o sea, la respuesta a ese misterio la vamos a encontrar en la siguiente semana. Fíjense que incluso aquí el hielo queda con la textura del sartén. Profe, ¿calentó el sartén? No, el sartén está completamente helado. Lo saqué recién del mueble de la cocina, al igual que este plato. ¿Bien? Entonces estaban a una temperatura que podríamos considerar temperatura ambiente. Y yo les dije también que el sartén se sentía más helado. Incluso ustedes pueden repetir este experimento en sus casas. Bien, yo creo que eso sería una muy buena idea para la última nota de física, dado que tenemos solamente dos notas, para que ustedes tengan la oportunidad de tener un mejor promedio al final. Podríamos hacer una tercera nota que va a ser muy parecido a lo del video de la primera nota, que ustedes hagan este experimento en sus casas y se lo expliquen a alguien. Yo les voy a dar la explicación de esto, por supuesto, en la próxima clase. Eh, y que esa sea la tercera y última nota de física. Bien, fíjense que el hielo aquí en el sartén está súper, súper chiquito comparado con este que todavía no se derrite ni siquiera. Este no tiene nada, nada, nada de agua acumulada. ¿Sí? Y no es porque el plato esté más helado, el plato estaba congelado, yo lo tenía en el refrigerador antes, no, nada que ver. Yo no podría estar tomando el plato si es que fuera por eso. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué el sartén que se siente más frío es capaz de derretir el hielo tan rápido? Incluso el agua, que el agua se puede sentir súper fría, esta es agua de la llave y que he estado un rato acá ya, encima de la mesa y he estado tomando, ustedes no me han visto, y justamente vamos a hacer eso, lo que dice su compañera Ignacia, vamos a meter el hielo acá, y el hielo acá va a desaparecer aún más rápido, yo diría, que del sartén.
Si es que metemos un solo hielo. Bueno, esto es poquita agua igual, así que creo que no tan rápido. Pero aquí se va a comenzar a deshacer en el tiempo. Bien. Ah, aquí tenemos entonces una clave muy importante. Bien, voy a leer algunos de los comentarios que me han llegado. Veamos. Matías Nova dice, ¿también se puede derretir con el vapor de agua? Sí, el hielo se puede derretir al final con cualquier cosa que esté a una temperatura mayor. Bien, por ejemplo, el agua está a una temperatura mayor. Fíjense que el agua ahora ya tiene el hielo bastante más chico. O con mi mano. Bien, si yo tomo el hielo, bien, y me lo pongo en la mano, no lo voy a dejar tanto tiempo, pero fíjense que el hielo comienza a gotear rapidito. Pero agua muy helada, así que es muy molesto el tacto. Así que no voy a volver a hacer eso. Ustedes si es que lavan loza, por ejemplo, en un día frío, y sale el agua muy fría de la llave, ese frío lo pueden llegar a sentir en el pecho porque se les hiela las manos, se les hiela la sangre, y les llega la sangre helada al torso donde se va a sentir muy, muy extraño. Bien. Entonces aquí una compañera dice, no sé si el roce con la superficie influye, no mucho, porque si yo moviera esto, voy a mover esto mucho rato, creo que puede derretirse un poco más rápidamente, pero el sartén con el hielo del sartén, perdón, se está derritiendo incluso teniendo quieto el hielo. Así que no es tanto el roce con la superficie como es el caso, por ejemplo, de las manos cuando se frotan. Bien, ustedes cuando frotan las manos, ahí sí entra en juego el roce, bien, porque el roce es una fuerza y hace un trabajo, y ese trabajo se transforma en energía, y esa energía es la que a la larga se transforma en calor, que es de los conceptos que vamos a ver la próxima clase. Pero luego dice Profe, aquí la palabra clave en cómo profe, recibe el calor cada material, porque el metal es conductor de calor. Muy bien, también lo dice aquí Valeria, ¿será por el metal o no sé de qué está hecho el sartén? Sí, este es un sartén de aluminio, el aluminio conduce la temperatura muy, muy, muy fácilmente, mientras que la madera no conduce la temperatura tan fácilmente, es más bien un aislante. Y ustedes podrían probar esto, si ponen 3 hielos, uno lo ponen en un sartén de metal, otro lo ponen en un plato de madera o en un plato de loza, y otro, perdón, lo ponen en alguna prenda de ropa o en un polerón. Bien, si es que lo ponen en un polerón que ustedes sacan del closet o de donde lo tengan guardado, no un polerón que hayan tenido puesto, porque si ustedes lo tenían puesto va a tener una temperatura muy alta. Si sacan un polerón y ustedes ponen el hielo ahí, o ustedes envuelven el hielo ahí, el polerón y las otras capas de ropa están hechas para ser muy buenos aislantes de temperatura. Entonces, eso va a impedir que el calor del ambiente, o el calor del material, en este caso, que es el del sartén, eh, llegue al hielo para derretirlo. Entonces, el polerón no está diseñado para mantenerles a ustedes su temperatura, o sea, está diseñado para mantenerles su temperatura corporal, pero puede tener un propósito más general que es impedir el paso de temperatura. Es un muy buen aislante térmico. Así que, si es que ustedes quieren animarse a hacer este experimento, a sorprender a alguien, genial, lo vamos a también formalizar para presentarlo en video eventualmente en una de las clases. Yo les voy a dar todas las instrucciones la próxima semana y ustedes van a tener un par de semanas para preparar el video, no como disertación, sino que como hicieron el video de la vez pasada de los libros, de la guía, que todos los que me llegaron están súper buenos. Yo creo que todos los que me llegaron se merecen un 7 por el nivel de dedicación y explicación que hicieron, ¿ok? Y finalmente para mostrarles, miren este hielito que yo había puesto aquí en mi botella con agua, está muy pequeño, mucho más pequeño que el del plato de madera, está casi el mismo tamaño del sartén, y eso que el hielo al agua lo metí antes. Y obviamente lo que ha pasado es que ahora el agua está un poco más helada. Yo la siento y está bastante más helada, y lo mismo con el sartén. El sartén yo lo toco acá y está muy helado, mucho más helado de lo que se sentía recién. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar en la próxima clase? De muy rápidamente cómo se transfiere la energía entre distintos cuerpos
que se están intercambiando energía y que por lo tanto va a cambiar su temperatura. ¿Qué significan estos conceptos de energía, calor y temperatura? Y por qué es que sentimos que algo está frío. ¿Por qué dos cosas que están a la misma temperatura, como por ejemplo este plato de madera y el sartén, sentimos que el sartén puede estar mucho más frío? Bien, así que eso, jóvenes, les voy a pedir que por favor, no solo en mi clase, sino que en todas las clases, para que el ambiente educativo sea el mejor para todo el mundo, se concentren, intenten poner de su parte. Yo sé que es muy difícil porque deben tener un montón de cansancio acumulado, pero mucho ánimo, que quedan solo 2 semanas y después de eso vamos a poder descansar un poquito más. Así que mucho ánimo por ustedes en estas últimas 2 semanas de clase y esta última clase que ustedes tienen en este día, eh, para que puedan desarrollar su cierre de año de la mejor manera posible. Bien. Que una compañera dice: la temperatura cambia por el nivel de estado en el que se encuentra el objeto. Es al revés, el estado cambia por la temperatura a la que está. Bien, aquí tenemos agua, por ejemplo, líquida, que está a una temperatura mayor a la que estaba el hielo. Bien, eso, jóvenes, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.